Hola de nuevo. Aquí estamos en el siguiente vídeo de esta introducción al taller fácil, familia singular. Vamos a continuar comprendiendo la familia, en qué familia estamos, dónde hemos nacido, cuál fue nuestro primer contacto con la familia, con la maternidad, con la paternidad. Y hoy vamos a hablar del ciclo vital familiar. ¿Te acuerdas de aquello de El Rey León, el ciclo de la vida, el ciclo sin fin? Bueno, la familia es un ciclo sin fin. Está englobada en un árbol que es el árbol genealógico. Un árbol que posiblemente tenga más tiempo de duración que cualquier árbol que podamos encontrar en la Tierra. No sé cuántos millones de años estamos los humanos aquí, pero todos esos millones de años tiene nuestro árbol y está vivo. Y por lo tanto a veces pues tiene nuevas ramas, injertos, todas estas cosas que podemos pensar con respecto a un árbol en un bosque. Bueno, en un bosque no suele haber injertos, pero un árbol, pues todas estas cosas que solemos pensar están aquí, en nuestro árbol también. Es un árbol que está en continuo crecimiento y que puede llegar a morir si en una rama y otra rama hay varias veces que se repite que solo se tiene un hijo. Y entonces cuando ese hijo muere, si no tiene más hijos, ahí se cierra el árbol familiar. ¿Podría llegar a morir un árbol? Sí, podría llegar a morir un árbol. ¿Son muchos los que mueren? Pues no lo sabemos porque en esto hay poca investigación. Pero sí que se puede llegar. Ahora vamos a investigar cómo nos influye nuestro árbol y en el taller investigaremos más en profundidad esto y cómo nos afecta a la hora de cuidar a nuestro hijo. Te pongo un simple ejemplo. Perdón. Si en mi árbol hubieron muchas muertes, por ejemplo, provengo de un país que estaba en guerra y hubieron muchas muertes de bebés por, no sé, por hambruna, por la guerra, por las bombas, porque los mataban los guerrilleros, porque morían muy jovencitos porque tenían que incorporarse a la guerra. La muerte está en mi mito familiar y puede suceder que aunque yo esté ya en otro país, tenga un deseo muy grande de tener hijos, tenga todo mi cuerpo preparado para tener hijos, me haga todas las pruebas y esté ovulando perfectamente, tenga un ciclo perfecto, mi pareja tenga un ciclo perfecto también, pero no se da un embarazo. Entonces, el ciclo vital del árbol familiar está influyendo. Y si yo no lo conozco, no puedo cambiarlo. Entonces vamos a trabajar cómo afecta eso a la familia singular que estoy creando o que quiero crear. Hay movimientos dentro del ciclo que son movimientos esperados y hay movimientos dentro del ciclo que son movimientos inesperados. Dentro de los esperados, ahora los vamos a nombrar, está el matrimonio, está el nacimiento, está la búsqueda de empleo. Esos son movimientos esperados, la incorporación a la escuela. Ahora, dentro de los movimientos, y esos también, pueden ser movimientos inesperados. Un matrimonio por sorpresa. Conozco hoy a mi pareja, es maravilloso, me siento genial y comenzamos una familia. Ya. Eso es un movimiento inesperado, que normalmente suele ser esperado, pero es inesperado porque sucede en un corto periodo de tiempo. Lo mismo pasa con la muerte. La muerte es un movimiento que puede ser tanto esperado como inesperado. La muerte, cuando llegamos a la vejez, es esperada, pero cuando sucede por un accidente o por una enfermedad grave y fulminante, es un movimiento inesperado a lo que el árbol se tiene que ir adaptando. Y en eso es en donde vamos a ir notando el ciclo vital del árbol.
como es un ciclo, como es un círculo sin fin que decíamos, habrá que comenzar en algún lugar. Y entonces vamos a empezar en el periodo de galanteo, que consiste en que yo me enamoro, esto lo trabajaremos más en el taller de pareja, o una persona se enamora de mí, o ambos nos enamoramos. Y ahí entra el periodo de galanteo, de irnos conociendo y de ver todo lo que nos gusta de la otra persona y mostrar de nosotros también todo lo que nos gusta de nosotros. Eso entra en ese periodo de galanteo. Cuando ese periodo de galanteo llega a un éxito, tenemos un matrimonio. Y a partir del matrimonio pasan unos meses y comienzan otros movimientos que también los vamos a estudiar cuando estemos en el taller de pareja. Ojo que no estoy hablando de que el matrimonio sea necesariamente hombre-mujer. Estoy hablando de un periodo que se da en el árbol familiar y que antiguamente también pasaba, hoy está más visible. Simplemente es la unión de una pareja, dos personas que deciden entrar a formar un ciclo vital familiar, empezar a formar su propia familia singular. Y una vez que se da el matrimonio, aparecen o no aparecen los hijos. Y ahí entramos en lo que decíamos antes. Bueno, si aparecen los hijos, se dan una serie de movimientos de adaptación. Y si no aparecen, también se dan una serie de movimientos de adaptación. Dentro de eso está lo que puede pasar cuando un hijo no llega a nacer por los motivos que sea. También eso genera un movimiento en el árbol, en el ciclo vital familiar, que es necesario adaptar. Y que la familia se adapta o no se adapta, dependiendo de lo que decíamos anteriormente. Si tienen unas reglas fijas o si tienen unas reglas móviles. Si tienen una familia aglutinada en la que te puedes apoyar o si tienes una familia que no puedes contar con ella. Y dentro de eso algo más que profundizaremos en el próximo vídeo. Si tienes una familia que entra dentro de la familia autoritaria o si tienes una familia que entra dentro de una familia más democrática. Todo esto lo vamos a poner en más profundidad. Pero mientras tanto, es interesante que tú vayas ubicando qué tipo, todo esto que rodea a tu familia singular, a la familia que tú estás creando. Después del periodo de matrimonio aparece un periodo intermedio, donde estábamos diciendo, pueden aparecer o no los hijos. Es donde nos vamos como ubicando en esa nueva familia que estamos creando. Y aparece el destete de los padres. Es decir, yo llego al matrimonio y puede que me destete de mis padres o que no me destete de mis padres. Puede que no haga periodo de galanteo y que no me case y que no cree yo una familia. En ese caso el destete de los padres se dará, pero no se dará la creación de la nueva familia. O puede que no se dé el destete de los padres. Hay situaciones en las que la persona nunca se desteta de su madre o nunca se desteta de su padre. Y ahí están las alianzas que hablábamos anteriormente. Recuerda el video anterior donde hablábamos de todo esto. Y si no lo has visto, pues simplemente mira hacia atrás porque cuando hacemos la promoción aparecen todos los videos. Si este es el primero que ves, necesitarás ir hacia atrás a repasar lo que son las alianzas y cómo aparecen. Y luego ya el retiro y la vejez. Una vez que vamos entrando en años, vamos comprendiendo otras cosas y llega el momento, lo que decimos, retiro, vejez y muerte. Ese sería el ciclo natural, pero como decía antes, el ciclo puede ser natural o no. Y ahí entramos, podríamos poner de nuevo el ejemplo del Rey León. Hay un ciclo natural que Mufasa no lo cumple y que el padre del Rey León no lo cumple. ¿Y por qué no lo cumple? Bueno, por rencillas familiares, por odios, por problemas de relación, cosas que pasan en nuestro ciclo vital familiar y que en nuestro mito familiar están explicitadas o no, que necesitaremos estudiar.
¿Qué es lo que nos va a ayudar a conocer nuestro ciclo vital familiar, el nuestro propio? El mío es diferente al tuyo. Y fíjate cómo es la cosa, el mío es diferente al de mi hija. Porque mi ciclo vital tiene que ver con mi padre y con mi madre. El ciclo vital de mi hija tiene que ver con su padre y con su madre. Por lo tanto, ya es distinto al mío. ¿Y cómo vamos a estudiar eso? Con un genograma, que la aprendemos un poquito en el taller también. Cómo diseñarlo, qué buscar. Y qué buscar aparece cuando entramos a trabajar con la psicogenealogía. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que se repite todo, se repiten alianzas, se repiten profesiones. Hay profesiones que aparecen porque el árbol, el ciclo vital familiar necesita sanar según qué cosas. Es muy interesante este tema, porque a mí me hace mucha gracia cuando me dicen que las profesiones no se eligen libremente y que, por ejemplo, una persona no elige libremente una profesión como limpiar en hogares o limpiar en hoteles, y que eso se elige por un problema de falta de ingresos y que si no nadie lo elegiría. Y quien dice esa profesión piensa en una que tú estés diciendo que no elegiría. Pero, ¿y ser psicólogo se elige? Yo elegí ser psicóloga. ¿Lo elegí por voluntad propia? ¿Qué es realmente esa voluntad propia? Si recuerdas el vídeo introductorio, el primer vídeo de esta introducción, yo dije que el deseo de mi madre siempre fue una familia feliz y que no tenía la menor idea de cómo conseguirla. Y si entras en el taller descubrirás, porque ya te digo que utilizo el mito familiar, lo que conozco, porque el mito familiar se va conociendo y no lo conoces todo a la primera, sino se va conociendo. Lo que conozco de mi mito familiar. Entonces, si yo realmente elegí ser psicóloga o lo elegí condicionada por mi árbol familiar. En mi caso te puedo decir que condicionada, ya lo has visto, ya te lo he explicado en varios vídeos y verás cómo lo sigo explicando. Luego, la psicogenealogía nos va a dar eso. Decidir tener una familia con un estilo determinado, en mi caso, la familia singular que yo elegí crear es con un papá, una mamá y una hijita, tengo solo una hija. ¿Es por casualidad? ¿O será porque en mi árbol hay varias generaciones de parejas que estuvieron a punto de separarse, hombre, mujer, y que no se separaron y que fueron infelices manteniéndose juntos? Bueno, ya te digo que en mi árbol está eso. Entonces, ¿elijo yo realmente todo esto? ¿O es algo que traigo grabado y que desarrollo o no desarrollo? Es todo un tema y es muy, muy interesante. Si es todo por herencia, si hay cosas que yo decido o cuánta es la capacidad que tengo de elección. Y claro, aquí ya te estoy diciendo que no es solo cuestión de dinero, que elijamos una profesión u otra. Cuando vayas viendo en el taller, porque te digo, yo hablo mucho del mito familiar propio, el mío, te vas a dar cuenta que no, yo no elegí esto porque, no sé, por ciencia infusa, no. Yo estoy sanando a mi árbol, curando a mi árbol. Y es algo que ahora que lo sé, lo hago con muchísimo gusto. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Lo elegiste tú realmente? Aquí están las preguntas que tú vas a ir resolviendo y que si te apetece, las vas a ir contestando aquí en los comentarios de este vídeo. ¿Qué más te vas a encontrar? Bueno, ya dijimos antes que había configuraciones familiares, que habían alianzas, ¿no? Que habían alianzas y habían coaliciones. Eso nos va a dar las configuraciones familiares que encontramos en nuestra familia y nos va a dar los movimientos inesperados que aparecen. Hay movimientos muy esperados, pero hay otros inesperados. Por ejemplo, te voy a poner, vivimos en un país muy tranquilo y de repente se declara una guerra. ¿La guerra es exactamente inesperada? No, porque se va viendo cómo se mueve el suprasistema. Y resulta que el movimiento inesperado es que emigro de mi país.
Eso hace una configuración familiar. No sé si me quedo expulsada o si me traigo a mi familia o, bueno, esas son las configuraciones. Pero además hay otras configuraciones. Por ejemplo, yo soy la hija mayor, que esto ya lo he hablado y lo vamos a trabajar más en profundidad, sobre todo si se da en tu mito familiar. Por eso los grupos son tan reducidos. Son solo de 6 personas, porque en el mito familiar vamos a trabajar muchísimas cosas y si somos más personas es muy complicado. Entonces imagínate que en el mito familiar, usando el mío en este caso, mi abuela, su mamá, estaba ausente y suplía el papel una hermana. Mi abuela eran muchísimas hermanas, esto por rama materna. Mi mamá ya no eran tantas hermanas, pero su madre no cumplía bien con la función familiar y ya, con la función materna, y ya mi madre hizo de madre de su madre. Y en este caso, yo durante mucho tiempo hice de madre de mi madre. Y hubo un momento, esto lo he contado varias veces, en que estábamos todas en el salón y mi madre me pide un trozo de plátano. Y le dije que no, porque era el trozo que más me gustaba del plátano. Y antes de yo comerme el plátano, viene mi hija y me pide el mismo trozo de plátano. Y entonces a mi hija le dije, toma cariño, tu trocito de plátano. Y entonces mi mamá me viene y, a Ruth se lo diste y a mí no. Y yo le contesté, mamá, es que entre tú y yo, la madre eres tú, pero entre Ruth y yo, la madre soy yo. Esos movimientos son esperados, son coaliciones, son configuraciones familiares que son esperadas porque vienen en el árbol, pero también pueden suceder de forma inesperada. Por ejemplo, cuando a un padre le da una enfermedad muy grave y un hijo a los 16 años, a los 10 años, tiene que ocuparse de su padre. Entonces aparece una configuración con un movimiento inesperado que te lleva a asumir ciertas responsabilidades que no habías previsto. Y eso lleva a una adaptación y genera unos funcionamientos. A veces son funcionamientos útiles y a veces son funcionamientos inútiles que provocan enfermedades o que provocan peleas y guerras familiares, por decirlo de alguna manera. Bueno, y llegamos a la parte final de este vídeo. ¿Qué has repetido en tu árbol? ¿Qué has innovado en tu árbol? Yo en mi árbol he innovado la escucha, que en mi árbol no estaba presente, pues me tocó a mí innovarla. ¿A qué te adaptaste y a qué no te adaptaste? ¿Y qué tipo de adaptación hiciste? ¿Pudiste cuidar de tu padre o de tu madre enfermo sin salirte de tu posición de hijo? ¿Qué adaptaciones has hecho en tu vida? ¿Afecta hoy en día esa adaptación a tu familia singular? ¿Cómo afecta si es que lo hace? Hasta aquí hemos llegado en este vídeo. En el próximo vídeo ya será el que cierre esta introducción. Hablaremos de si hay una familia autoritaria, si hay una familia que provoca abandono, para ya tener todo un abanico que nos permita estudiar nuestro propio ciclo vital familiar, nuestra propia familia singular. Y una vez conociéndolo, decidamos si queremos innovar o si queremos repetir. También podemos, como dije desde el principio, no hay algo positivo o negativo por sí mismo. Simplemente es lo que nosotros o nosotras queramos hacer. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.